Hoy en Conciencia hablaremos sobre obesidad y cáncer. El cáncer es una enfermedad por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se dispersan por otras partes del cuerpo. Existen distintos tipos de cáncer clasificados por el órgano de origen o por el tipo de célula, y las causas pueden ser muy variadas. Los factores genéticos o químicos, los ambientales y hasta el estilo de vida pueden dañar el ADN celular. Un ejemplo de este último es la obesidad. La evidencia científica confirma que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para desarrollar al menos 13 tipos distintos de cáncer. Además, favorece la supervivencia del cáncer a las terapias y promueve la posibilidad de metástasis de las células cancerosas. Y para conversar más sobre este tema, nos acompaña el doctor Warner Alpizar, docente e investigador del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina e investigador del Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas de la Universidad de Costa Rica. Warner, bienvenido una vez más, porque usted ha estado con nosotros, ya creo que es la tercera, si la memoria no me falla, a Conciencia. Agradecemos mucho el tiempo que usted se separa de sus investigaciones para compartir conocimientos con el pueblo de Costa Rica. Un placer, Gustavo, como siempre, la tercera, y no será la última, estoy seguro, porque pues la conversación siempre nos rinde bastante. Yo también estoy seguro porque usted tiene proyectos interesantísimos que me gustaría en algún momento irlos abordando poco a poco. Hoy nos convoca obesidad y cáncer, asociados a 13 tipos diferentes de cáncer, la obesidad. Coméntenos, Warner. Sí, es un tema que yo creo que al país debe importarle. Nosotros debemos actuar. Ponerle mucha atención al tema de la obesidad. Porque el número de personas con sobrepeso y obesidad va en franco aumento en el país y como usted lo menciona, son 13 los tipos de cáncer que están relacionados con el sobrepeso y la obesidad y algunos de ellos son de los más incidentes y mortales en Costa Rica. Cáncer de colon, cáncer de mama postmenopáusico, cáncer de estómago, para mencionar unos cuantos que, repito, son de los más frecuentes en el país. Evidencia científica, porque siempre le cuestionan a uno esto allá afuera. ¿Hay suficiente evidencia científica que diga, producto de la obesidad tenemos el desarrollo de estos cánceres, Warner? Sí, y ese cuerpo de evidencia va creciendo y se va robusteciendo cada año más y más. Ya desde 2016, la Agencia Internacional para Investigación en Cáncer, que es el brazo de la OMS encargado de todo lo que respecta a cáncer en el mundo, saca una publicación en donde compila la evidencia experimental que había a la fecha y la evidencia epidemiológica e indica que hay 13 tipos de cáncer en donde la evidencia es suficiente y contundente para establecer esta conexión. Y hay otros en donde la evidencia todavía no es robusta, pero se sigue generando evidencia que sigue solidificando, de 2016 a la fecha, sigue solidificando que esos 13 tipos de cáncer verdaderamente están relacionados con el sobrepeso y la obesidad, algunos bastante, digamos, contundente. Por ejemplo, el cáncer de endometrio es uno de los que está mejor relacionado. Y hay evidencia epidemiológica, es decir, con poblaciones humanas, hay evidencia in vitro y evidencia en vivo, modelos animales también. Incidencia y mortalidad también documenta, digamos, esta directa relación entre obesidad y cáncer. Sí, se ha demostrado que, porque bien usted lo apunta, la incidencia es el número de casos nuevos y entonces ahí es establecer la relación que hay como un posible factor causal. No es tan sencillo establecer la causa, pero pues a nivel estadístico la correlación apunta, en algunos casos ya se establece como una relación causal. Entonces en incidencia hay una serie de estudios que demuestran que efectivamente tener un exceso de grasa en el cuerpo, porque no necesariamente exceso de peso, yo puedo tener exceso de peso porque voy al gimnasio y tengo mucha masa muscular, el exceso de grasa, pero también hay estudios que han documentado que las personas que tienen cáncer y tienen un exceso de grasa en su cuerpo tienen una mayor probabilidad de morir
Incluso también hay estudios, recientemente salió uno, en donde demostraba que niños que habían tenido cáncer en su niñez, valga la redundancia, eventualmente también, y que también ya en la niñez tenían sobrepeso y obesidad, tenían una mayor propensidad a volver a desarrollar cáncer en su vida, y también se ha demostrado igualmente en niños con sobrepeso y obesidad que la mortalidad por cáncer cuando alcanzan edad adulta es mayor. Entonces, las dos cosas están conectadas con el sobrepeso. Yo diría, Warner, que es una tendencia mundial. Iba a decir latinoamericana, pero es mundial. Tenemos un problema muy complejo en Estados Unidos, en México, varios países de América Latina. Hace poco leí también que en Europa, con respecto a obesidad y síndrome metabólico. Ayúdenos a entender la diferencia entre estos dos conceptos. Sí, la obesidad es una de las razones por las cuales ocurre el síndrome metabólico. Síndrome metabólico se define, bueno, más bien, empezamos por obesidad. Obesidad se define como un desorden en el metabolismo atribuido a un exceso de grasa en el cuerpo que ocasiona que nuestro metabolismo funcione incorrectamente. Y eso ocurre por múltiples razones. La obesidad no solo se la podemos echar, no solo podemos echarle la culpa al exceso de alimentación, puede estar relacionado con otros factores, como factores psicosociales, donde pues por depresiones o cosas por el estilo, pues modifico mi estilo de vida. También incluso algunos medicamentos que aumentan la propensidad a desarrollar obesidad. Entonces, la obesidad es eso. Es un desorden metabólico producto de la acumulación excesiva de grasa. Y el síndrome metabólico es lo que sigue, que es una serie de trastornos en el metabolismo en donde las razones son la acumulación de grasa, pero particularmente a nivel abdominal. Además, para tener síndrome metabólico no solo hay que acumular grasa abdominalmente, sino también tener altos niveles de triglicéridos, de colesterol e incluso presión arterial o resistencia a la insulina, que es el camino que conlleva a diabetes tipo 2. Que ya compromete la fisiología. Que ya en sí mismo compromete la fisiología. Y volviendo al tema de cáncer, la diabetes tipo 2, esa que se ocasiona por resistencia a la insulina, también está relacionada con cáncer como páncreas o colorectal inclusive. Claro. ¿A qué obedece? Tal vez no vamos a tener tiempo de desarrollarlo en este segmento, pero lo quiero plantear. Ese incremento en la mayoría de los países, ¿qué estudios hay? Obviamente que voy a introducirlo de esta forma, la comida chatarra. De hecho, hicimos un programa en Conciencia hace unas semanas, donde se demuestra que comida chatarra que le dan a las ratas se traduce evidentemente en un problema de obesidad. Pero ¿qué sabemos? Rápidamente, digamos, en estos 20 segundos, ¿por qué esta tendencia a la obesidad a nivel mundial? Precisamente, una de las principales razones a las que se atribuye todo este problema que es mundial, como usted bien lo apunta, es precisamente comidas chatarra que se engloban dentro de las comidas ultraprocesadas. ¿Por qué? Porque estas comidas son más fáciles de digerir, entonces el aporte energético que hacen es mayor. Cuando nosotros tenemos una alimentación... Sí, permítame hacer la pausa porque esto se pone muy interesante, Warner. Volvemos. Ya regresamos con todos y todas ustedes. Estamos conversando con Warner Alpizar, quien es profesor e investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. En Costa Rica, el Observatorio Global del Cáncer del 2022 evidenció que cerca de 13.000 personas son diagnosticadas con cáncer cada año. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Warner Alpizar sobre la relación obesidad y cáncer. Yo lo interrumpí, Warner, cuando en el segmento anterior se estaba desarrollando la idea de por qué esa tendencia a consumir cada vez más comida, llamémosle chatarra. Sí, pues primero el precio. Es un precio muy accesible si lo comparas con el pescado que es tan bondadoso, tan saludable, pues evidentemente la comida chatarra gana y gana por mucho. Además,
porque es un alimento o es una comida que es más fácil de digerir y por lo tanto aporta más calorías. Es decir, usted acumula grasa más sencillo comiendo comida chatarra y comida ultraprocesada que otras comidas como por ejemplo integrales, panes, harinas o comidas no tan procesadas. De hecho, hay un estudio publicado en este año, 2025, en Lancet, que es una revista muy prestigiosa, que demuestra que el aporte al exceso de peso es mayor entre más alimentación tiene la persona de comida chatarra y alimentos ultraprocesados. Es más fácil acumular esa grasa. Qué preocupante. Aspectos genéticos relacionados con obesidad y síndrome metabólico, ¿qué sabemos, Warner? Sí, pues hay múltiples estudios que arrojan que pues, hay predisposición genética a acumular grasa, particularmente, y de hecho, que es algo que debería preocuparnos también, las poblaciones latinoamericanas tenemos una arquitectura genética que producto de las poblaciones nativas amerindias nuestras, que nos hace más propensos a acumular grasa. Entonces, ya la genética, pues las poblaciones latinoamericanas la hemos heredado. La hemos heredado, heredamos la predisposición a acumular grasa, pero encima de eso, la genética no lo es todo. Si usted tiene una predisposición genética, pero se alimenta saludablemente, pues esa acumulación de grasa no va a ocurrir. Hay estudios que permiten hacer una comparación entre poblaciones nativas originarias, digamos, con respecto a otro tipo de comunidades, con respecto a la obesidad. Sí hay, pero no son muchos. Y esto ya entra incluso en materia un poco más de, digamos, las iniquidades de la ciencia. O sea, las poblaciones nuestras difícilmente están bien estudiadas o bien representadas en los estudios genéticos indiferentemente del tema, y este es uno de los casos. Es decir, si hay evidencia, no es mucha, pero sí hay evidencia que demuestra que las poblaciones latinoamericanas, producto de nuestra genética amerindia y la composición genética nuestra, sí tiene un... Bueno, evidentemente esto tiene un impacto en salud, con implicaciones sociales y económicas. Coméntenos. Si nosotros no hacemos, vamos a ver, partamos de las estadísticas que tenemos. Hoy día tenemos estadísticas que nos indican que alrededor del 70% de nuestra población tiene sobrepeso y obesidad. Y si el sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo para 13 tipos de cáncer distintos, adicional a la carga por enfermedad cardiovascular y diabetes, y previendo que la OMS nos dice que en el 2060, que no está muy lejos realmente, vamos a tener un 94% de la población costarricense con sobrepeso y obesidad. ¿Qué significa eso? Eso significa que estamos viendo venir una avalancha para la salud pública costarricense y no estamos actuando. Y eso para mí es realmente preocupante. Si no empezamos a intervenir con política pública, por ejemplo, lo que ha hecho Colombia. Colombia le puso un impuesto a las comidas y bebidas con altos contenidos calóricos, que no fue muy popular, evidentemente. O lo que ha hecho Chile. Chile, por ejemplo, tiene un programa para reducir el sobrepeso y la obesidad en donde limita la publicidad de alimentos y bebidas hipercalóricas en la tele. Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche no pasan anuncios. Particularmente aquellos dirigidos a niños, le quitó las figuritas atractivas para los niños a los paquetes. Ya vos no ves el tigre Tony, ni el osito Bimbo, ninguna de estas cosas. Entonces hay países que están actuando y nosotros nada más vemos el toro desde la barrera. Tenemos que hacer algo. ¿Diferencias entre hombres y mujeres en esta temática está demostrada? Sí hay diferencias porque nosotros desde el punto de vista bioquímico, pareciera mentira, pero los hombres y las mujeres tenemos un patrón de acumulación y distribución de grasa distinto. Los hombres tendemos a acumular grasa más a nivel abdominal, las mujeres la distribuyen de forma más uniforme, glúteos, fémur, caderas, y resulta que la acumulación de grasa a nivel abdominal está demostrado que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer y otras enfermedades. Las mujeres en edad posmenopáusica ya empiezan a acumular grasa más a nivel abdominal. Entonces, el hecho del patrón de acumulación de grasa y cómo se utiliza esa grasa, dependiendo de dónde se acumula, varía y por lo cual, consecuentemente, el riesgo de desarrollar
X o Y tipo de cáncer es diferente entre hombres y mujeres con sobrepeso y obesidad. Digamos, los números demuestran que hay claramente diferencias en obesidad entre hombres y mujeres en Costa Rica. ¿Tenemos esos estudios? Yo creo que tenemos acercamientos. Yo recuerdo particularmente los estudios que hace la doctora Georgina Gómez del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina. Yo creo que a ella es de las que más tenemos que agradecerle por los datos que se generan. Pareciera ser que es bastante parecido, con una muy leve, yo creo que no significativa tendencia a que hay mujeres un poquito más que en hombres, pero realmente se comporta muy parecido. Pero otra vez, el problema mayor es dónde acumulamos la grasa. Exacto. Que si es subcutánea es un poco menos predisponente a enfermedad que si es la obesidad visceral, particularmente obesidad abdominal en general. Antes de iniciar el programa estábamos comentando nosotros de una máxima preocupación en esta temática, que es ver a niños y niñas obesas. Hablemos de diferencias etarias. ¿Qué sabemos al respecto? Bueno, otra vez, la estadística nacional nos arroja datos que para mí, en lo personal, son muy preocupantes. Y es que alrededor de un 30% de los niños menores de 12 años ya tienen sobrepeso y obesidad. ¿Esto qué significa? Si lo vemos en términos de la génesis del cáncer, un cáncer tarda, eso puede variar de cáncer a cáncer, pero entre 10 y 30 años para desarrollarse. ¿Qué pasa? Si usted acumula grasa muy temprano en su vida, está expuesto a un factor de riesgo para 13 tipos de cáncer muy temprano. Consecuentemente, el cáncer podría aparecer más temprano en la vida. De ahí algo que es muy preocupante, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial, y es que el número de casos de cáncer en personas menores de 50 años va para arriba. ¿Por qué? Porque nos estamos exponiendo a lo que nos causa el cáncer más temprano. Y eso además ya tiene connotaciones adicionales. Son personas que contribuyen al sustento de la familia, personas productivas, personas jóvenes, personas con niños. Si esas personas se nos enferman de cáncer, pues van a tener, el impacto socioeconómico para el país es mayor. Claro. La dinámica familiar va a cambiar y ojalá y no mueran, porque si mueren dejan niños pequeños y demás. Todo eso tiene una serie de connotaciones, claro, que no estamos teniendo en cuenta quizá. Perfecto. Hacemos una segunda pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. En el 2024, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura indicó que Costa Rica tiene uno de los porcentajes más altos de prevalencia de obesidad en personas adultas, con casi un 30%. Estamos conversando con el doctor Warner Alpizar, quien es docente e investigador del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Warner, esa relación entre las células adiposas de la grasa con los diferentes tipos de cáncer, coméntenos. Sí, es una muy buena pregunta. ¿Por qué por qué el exceso de grasa en nuestro cuerpo está relacionado con cáncer? Cuando nosotros acumulamos grasa, particularmente en las células que acumulan grasa a nivel abdominal, esas células son muy buenas acumuladoras de grasa y lo que hacen es inflarse, pongámoslo así, un término muy sencillo. Van acumulando y, a diferencia de las células del tejido grasoso que está debajo de la piel, que se dividen, entonces como que uniformemente distribuyen la grasa, las células del tejido adiposo abdominal lo que hacen es llenarse más y más. Llega un momento en que ya es tanta que ellas no pueden acumular más. Entonces empiezan a morir a través de un proceso que se llama necrosis. Y esa es una muerte un tanto violenta, lo cual desencadena inflamación. Y si nosotros estamos constantemente en esos procesos de acumulación de grasa, células de tejido adiposo que están muriendo, inflamación, eso genera inflamación que clínicamente se conoce como bajo grado. No es una inflamación que duela ni mucho menos, pero es una inflamación que está constantemente en nuestro cuerpo. Y una inflamación de ese tipo aumenta la probabilidad de que el ADN se dañe y el cáncer surge a partir del daño en el ADN, Entonces, esa es la razón, particularmente.
Y entre más grasa acumulemos, pues esos procesos son más y más constantes, pero adicionalmente, cuando ya la grasa no cabe en las células especialistas en acumular grasa, la grasa empieza a irse a otros órganos, como el hígado, como el páncreas, que no son órganos especialistas en acumular grasa. Entonces también empiezan a sufrir daño que puede llamarse estrés oxidativo, y el estrés oxidativo también propicia que ocurra daño en el ADN, y eso eventualmente puede desencadenar en la formación de cáncer. ¿Qué tipo de grasa, digamos, está más relacionada con el cáncer? Sí, la grasa más relacionada con el cáncer es la grasa que se acumula a nivel abdominal. Especialmente porque a nivel abdominal vamos a tener grasa debajo de la piel, ¿verdad? Pero también grasa dentro de donde están las vísceras, grasa visceral. Esa es la que está más relacionada con enfermedad. Casualmente hace escasos dos semanas salió un estudio que contempla una parte genética y otra parte epidemiológica con casi 1 millón de personas, y demuestra, precisamente la pregunta que ellos se hacen es ¿cuál tipo de grasa está más relacionada con cáncer? Y con 12 tipos de cáncer ellos estudian y demuestran que la grasa visceral más la grasa subcutánea, pero que está en la parte abdominal, son las que más relacionan con cáncer. Paradójicamente, la grasa debajo de la piel, en todo el resto del cuerpo, más bien protege contra algunos tipos de cáncer, como cáncer de mama. La grasa subcutánea, pero que no está acumulada en el abdomen. Ya, usted ha presentado diferentes elementos en la línea de la prevención, pero quiero dedicarle unos minutos a esto. ¿Qué hacemos? ¿Prohibir el consumo de comida chatarra, de todo este tipo de bebidas que nos están invadiendo? ¿Cuál sería una recomendación suya al Ministerio de Salud en este sentido? Sí, yo creo que prohibir no es la forma. Para mí, todo inicia con la educación. Japón implementó ya hace casi 2 décadas un programa una ley que ellos llaman la ley Metabo. Y ellos... Metabo, como de metabolismo. En ese programa tienen múltiples medidas, pero la que más me llama la atención a mí es que implementaron como una materia que va desde el kinder hasta el colegio, educación nutricional, impartida por profesionales en nutrición, con alguna formación en didáctica y demás. Y entonces ellos enseñan desde el kinder hasta la secundaria no solo a comer bien, es decir, cuáles son alimentos saludables, pero también la preparación, porque muchas veces un alimento puede ser saludable, pero al prepararlo le matamos las bondades. Entonces ellos se llevan a los chiquillos desde el kinder a preparar los alimentos para que sepan cómo prepararlos y qué es comer bien. Entonces, educación, para mí, eso debería implementarse. Educación nutricional desde el kinder hasta el colegio. Adicionalmente, impuesto a las comidas chatarra y un subsidio a las comidas saludables, porque a veces comer, no siempre, pero a veces comer saludable es más caro. Y yo creo también que se puede hacer un poco lo que hizo Chile, restricciones a la publicidad de alimentos hipercalóricos, especialmente cuando está dirigida a niños. Pero para mí todo tiene que arrancar por la base, y la base es educar. Si los niños aprenden a comer bien, eso se va a normalizar en ellos. Y entonces, independientemente de que ahí está la oferta de comida chatarra, el niño ya va a saber por qué sí o por qué no debe comer lo que tiene a disposición allí. Es una interesante propuesta. Ojalá a muy corto plazo el Ministerio de Educación Pública pueda incorporarla. Pues sí. No soy optimista, Werner, pero ojalá que así sea. Futura investigación de parte del equipo de investigación suyo. Bueno, nosotros, por ejemplo, recientemente hemos estado muy interesados, hemos abierto una nueva línea de investigación. Yo he trabajado mucho con cáncer gástrico, pero ahora, dado que el cáncer colorectal viene en aumento y es muy rápido, entonces, y dado que el cáncer colorectal está muy relacionado con sobrepeso y obesidad y sedentarismo, entonces, en un proyecto que ya hicimos, estábamos implementando modelos animales para estudiar cómo se desarrolla el cáncer colorectal. Una investigación que queremos hacer es un poco demostrar si estos animales que ya tienen propensidad por la forma en la que los manipulamos
a desarrollar cáncer colorectal si esa propensidad varía dependiendo de la dieta que reciben. Entonces me gustaría estudiar un poco eso. ¿Qué pasa en animales con sobrepeso, con exceso de grasa en su cuerpo, si el cáncer colorectal se desarrolla más rápido o más lento? O incluso también se ha demostrado que los medicamentos para tratar cáncer podrían tener una disminución en su eficacia en personas con sobrepeso y obesidad. Eso también podría ser algo interesante de estudiar. Bueno, muchos éxitos, Warner, y muchas gracias a usted y al equipo por compartir este importante conocimiento con nosotros y nosotras. Para mí es un placer, siempre disponible. Y usted lo dijo, no es la última. No será la última. Y gracias a nuestra universidad pública, porque es la universidad pública la que nos permite, con los fondos que tenemos, desarrollar la investigación y divulgar ciencia además. Así es, con fondos del FES. Muchísimas gracias, Warner. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, les doy la más cordial bienvenida a Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir y poner en contexto algunas de las palabras que se dijeron en el programa. Por ejemplo, lo que dijo la persona invitada aquí. Obesidad se define como un desorden en el metabolismo atribuido a un exceso de grasa en el cuerpo que ocasiona. El metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas que tienen lugar en las células del cuerpo para convertir los alimentos en energía. Es un concepto que escuchamos frecuentemente, pero que no siempre tenemos muy claro. El metabolismo abarca todos los procesos dentro de las células que mantienen funcionando el cuerpo y proporcionan la energía para cumplir las funciones tan esenciales como la respiración y la digestión. Así que no se trata solamente de cuántas calorías se consumen al día. También voy a definir la palabra que usó en la siguiente frase. El problema mayor es dónde acumulamos la grasa. Exacto. Que si es subcutánea es un poco menos predisponente a enfermedad que si es subcutáneo, también conocido como hipodermis, significa bajo o debajo de todas las capas de la piel. Se refiere a la capa más profunda de la piel, la cual tiene múltiples funciones como el almacenar grasa, la regulación de la temperatura y la protección contra lesiones, entre otras. El grosor de esta capa puede variar dependiendo de la ubicación en el cuerpo y de factores de cada persona, como la genética, la edad y el estilo de vida que se lleve. Esto fue Conceptos. Los invito a acompañarnos en cada programa de Conciencia. Recuerde que puede ver este y otros programas en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima.